El continente africano históricamente ha sido un territorio atravesado desde la Conferencia de Berlín en trofeo de guerra colonial de distintas potencias europeas. Tras la independencia formal en la década de los años 60, la nueva relación de dependencia económica y comercial se ha conceptualizado con el concepto de neocolonialismo. En el actual escenario belicista agravado con el bombardeo del ejército israelí en comunión con la política imperial del trumpismo a la República Islámica de Irán, se ha profundizado la inestabilidad en Medio Oriente, pero con efectos a nivel global. Los distintos países petrolíferos y gasíferos de la región han sido afectados, pero seguramente tendrá influencia en la potenciación de conflictos en el continente africano. Para poder conversar al respecto hoy, en un mundo migrante, estamos comunicados con el africanista Omer Freisa. Omer, gracias por participar en nuestro espacio. Hola Jorge, muchas gracias a vos. Omer, ¿cuáles son las distintas regiones en conflicto en la actualidad en el continente africano? Son varias. Sin embargo, hay que aclarar que gran parte del continente vive en paz, vive bajo democracias de distinto tenor, pero esto es para salir del estereotipo que plantea eh, África como una suerte de país homogéneo donde prevalecen guerras tribales, corrupción, dictaduras, conflictos de distinta laya. Me parece interesante puntualizar que hay regiones focalizadas de conflicto, pero en otras hay paz. Eh, Se respira por lo menos estabilidad. ¿Y cuáles serían las más significativas de estos conflictos? Un escenario complicadísimo por motivos de seguridad es el Sahel, donde campan a sus anchas varios grupos yihadistas que las juntas militares que son novedosas del 2020 en adelante están teniendo eh, problemas para controlar el territorio, si bien se han dado avances y retrocesos, depende del caso. Otro escenario difícil en torno a la cuestión yihadista es Somalia, donde el grupo Al-Shabaab está en una posición de disputa del gobierno central que es bastante débil desde 2011, más o menos cuando el grupo surge. Eh, otra, eh, Otro escenario complicado es el noreste de República Democrática del Congo, que vive un conflicto ya más de 25 años. Hay uno de los grupos, de los más de 100 que operan ahí, un proceso muy complejo que le ha jurado fidelidad al Estado Islámico con las fuerzas aliadas democráticas. Y también, yendo al sur, podemos incluir Gaza, lo que es Cabo Delgado, el norte de Mozambique, que sufre una insurgencia yihadista desde 2017, todavía sin resolución. Siempre aparecen recursos que en parte explican estas crisis. De todas formas, el yihadismo es uno de los problemas dentro del abanico de conflictos que hay. Sudán vive la peor crisis humanitaria del mundo, ignorada, producto de una guerra civil desoladora que ha estallado desde el 15 de abril del 23, próxima a cumplirse en apenas 2 semanas, 3 años, sin soluciones, con mediaciones internacionales que han hecho agua y otros intentos también. Y Sudán del Sur también podría parecerse en el sentido de que, si bien entra en guerra civil en diciembre de 2013, después de haber nacido como la nación más nueva del mundo, en apenas 2 años hay una espiral de guerra civil que teóricamente termina a principios de 2018 con una negociación de paz, pero que amaga el, el riesgo de guerra civil por las dos facciones enfrentadas como en Sudán, de nuevo. Y de hecho en este último mes y medio ha recrudecido el enfrentamiento entre las facciones disidentes con respecto al gobierno central. Algo parecido a lo que pasa en Sudán, aunque lo de Sudán lo supera en cuestiones de términos humanitarios.
por la cuestión de los millones de desplazados que hay, refugiados externos y desplazados internos, que sumaría más de 14 millones. Eso ¿Y es, a como qué decía, regiones van o a qué países van esta gente desplazada? han ido mucho a los países limítrofes, a Egipto, a Chad, también a Etiopía, incluso a Sudán del Sur. El problema es que en Sudán del Sur las cosas no están muy tranquilas como para ofrecer un santuario de paz. Cuando digo que 2018 terminó la guerra civil en teoría, pero en cualquier momento puede recrudecer. Ya ha habido distintos estilos de conflicto, ¿no? De pastores, agricultores, etcétera, o mismo las facciones disidentes de lo que era el ejército que tantos años luchó por la independencia del Sudán del Sur, recién reconocida en 2011. Ahora se cumple 15 años, el 9 de julio de 2011. Sí, hay refugiados en los países limítrofes y a Sudán del Sur estaban volviendo. A medida que el ejército, o sea, lo que son las Fuerzas Armadas sudanesas de gobierno oficial, estaba pacificando ciertos territorios, pero todo está en suspenso. Si la crisis en Sudán del Sur y esta nueva revitalización de lo que fue la guerra civil en su momento por 5 años casi no amaina, es muy probable que Sudán del Sur genere más flujos de refugiados, por ejemplo en Uganda, que es uno de los países con más cantidad de refugiados por conflictos del mundo, y de África del líder. En el Sahel, Omer, en el Sahel específicamente se han dado una seguidilla de golpes, pero que tienen características populares y enfrentadas al neocolonialismo histórico de Francia. En el caso ese, los yihadistas, según las denuncias del gobierno de Traoré y de Níger también, Sí. ¿el gobierno francés está de alguna manera ligado a estos sectores yihadistas o crees que es una propaganda nomás? Yo pienso que no, que algunas veces se fogonea el fantasma de que los propios grupos han, digamos, alentado el yihadismo, igual son anteriores a todo esto, y en realidad la expansión del yihadismo por Níger y Burkina Faso no era un fenómeno a tener en cuenta, sino hasta 2015, cuando empieza la radiación de Mali. Ahí en Mali, 2011-2012, hay un desmadre importante y empieza a surgir el yihadismo que cobra fuerza. Lo que sí, incluso saliendo de la zona, Guinea Ecuatorial hace poco presentó denuncias de que Francia estaba desestabilizando el gobierno de Guinea Ecuatoriano, nada que ver la zona, aunque bueno, tienen el franco CFA, Claro. la moneda francesa, por lo cual a Francia es como que se fue y no se fue todavía de la región. Mientras la moneda sea francesa, incluye Níger, Burkina, Mali, Guinea Ecuatorial incluso y otras ex colonias francesas y no colonias francesas, es difícil hablar de una salida total de Francia. Si bien es cierto que Francia ha retirado la cooperación militar, ha pedido, negociado de estas juntas, ¿no? Sobre todo de Mali, Níger y Burkina. El caso de Gabón es distinto, el caso de Guinea es más a medio como entre una ventana entre un caso y el otro. Pero de todas formas puede haber cierta irradiación de los grupos que Francia, supuestamente son los grupos que con el G5 Francia desea combatir. Y ese grupo de combate, una alianza regional, digamos, liderada por Chad y Francia, no está más en la región. Ahora la Alianza de Estado del Sahel, que son estas tres juntas, Mali, Burkina Faso y Níger, han jurado una suerte de complementariedad militar para cooperar contra el yihadismo, que es un gran problema de seguridad. No es el único, hay otro tipo de problemas. Pero sí es cierto que se han dado algunos avances de las juntas en torno a recuperar o incluso perder territorios. Esto va cambiando. En realidad el panorama en balance no es muy positivo. No sé si los gobiernos democráticos habían hecho las cosas mal o peor que estas juntas. Ese es el gran desafío, el riesgo securitario producto del yihadismo, sobre todo en la alianza que integran estos tres países, ¿no? Que es el núcleo. Justamente la mitad de las muertes por yihadismo, si revisás las cifras 24 o 25, están en este punto tripartito del Sahel, ¿no? En la confluencia entre Níger, Malí y Burkina Faso. También Nigeria tiene lo suyo, ¿no? Pero es otro escenario. Bien. Lo que sí, perdóname, el gran problema de Níger, Mali y Burkina Faso
si no pueden garantizar condiciones mínimas de seguridad, ya está pasando, el yihadismo es como una mancha de aceite que se expande en los países con salida al Golfo de Benín, lo que es el Biafra, todo lo que es el Golfo de Guinea, Claro. ¿sí? Como Benín, Togo, que ya han tenido incidencias de ataques yihadistas, sobre todo en las fronteras norte, ¿sí? O incluso Senegal también. Está la amenaza latente de que pudieran llegar ataques de Malí y Mauritania. Entonces es un Bien. problema securitario que incluso la ECOWAS, la regional de estados económica de África Occidental, está digamos, cooptando un cuerpo para defenderse del yihadismo. Aunque si bien Malí, Burkina y Níger oficialmente se han retirado hace más de un año de la situación regional, es un problema latente, así vigente, quiero decir, como en Somalia, como en República Democrática del Congo, o como el norte de Mozambique, entre otros escenarios, ¿no? Pero los principales. Justamente hablabas, Homer, en otra nota periodística sobre los efectos que puede traer en distintas regiones de África la guerra entre la alianza estadounidense y el Estado israelí en su ataque a la República Islámica de Irán y su repercusión en algunos países aliados como Níger o en el caso de Emiratos Árabes y Arabia Saudí su incidencia en otras regiones de África. ¿Cómo ves vos esta situación? Sí, como lo veo. Yo ahí plantearía dos posibilidades. Que se pinche, por decirlo así, la injerencia y el interés de estas grandes potencias, inclusive las monarquías del Golfo Pérsico, por los escenarios bélicos conflictivos en África, o al contrario, que recrudezcan las crisis y que se refuercen las alianzas. Por ejemplo, en el caso de la guerra civil en Sudán es muy visible eso con el apoyo que tiene las Fuerzas de Acción Rápida, digamos, el bando disidente, ¿no? Dentro del ejército, que eran un grupo especial que rompe filas con que no se quiere integrar en abril del 23 y estallar la guerra, que tiene un apoyo emiratí, de Abu Dhabi, muy importante. Entonces ahí habría que ver si, yo creo que sí, porque el negocio del oro está de fondo y financia y justifica la injerencia puntualmente, ¿no? Es uno de los actores, los Emiratos Árabes Unidos, que en realidad integran el cuarteto que trata de resolver la crisis, lo cual es cuando menos irónico que juez y parte estén negociando una paz que ahora ha quedado todo en suspenso por lo que acontece en el Golfo Pérsico, ¿no? En Irán, etcétera, y por otro lado que estén apoyando a uno de los dos bandos en la contienda, ¿no? Y después también el tema de la difusión del terrorismo de Irán respecto de algunos focos en África puede ser un problema. Si Irán explota esas posibilidades, por ejemplo, las poblaciones chiíes. En su relación con Níger, ¿no? Por ejemplo. Sí, en Nigeria, que está bien, predomina el sunismo, la suna, pero también hay comunidades chiíes que pueden ser envalentonadas para cometer atentados, habría que ver. Yo creo que Irán está para otras cosas, así te lo digo. O sea, me parece como que está más por una cuestión de supervivencia del gobierno, del sistema, de Teherán, ante una amenaza tan fuerte y poderosa como puede ser la alianza israelí-estadounidense que vos comentaste al principio. Pero bueno, ya de por sí es una afectación económica del tema del precio del petróleo, del crudo, y el cierre del estrecho de Hormuz está dando nuevas posibilidades de tráfico, que también es un negocio por el Cabo de la Buena Esperanza, por todo lo que es la circunnavegación, la circunvalación del continente africano para la otra vía, ¿no? Para el lado de Europa, te quiero decir. Tal cual. Para el lado del Atlántico. Y en el caso de Yemen podría tener problemas del Mar Rojo también, ¿no? Bueno, también ahí está el tema del mapa del Mandeb, todo lo que es Golfo de Adén, Mar Rojo, ahí tenés el problema de que para Irán es un área sensible, porque apoya a los hutíes en Yemen, en la guerra en Yemen, y eso también puede ser un flanco a no descuidar por Irán, ¿no? por los ayatolas, por el sistema. Entonces, me parece que también puede ser un tema para la seguridad de Somalia, lo que fue la aprobación de la confirmación de la soberanía de Somaliland por Israel, Estado de Israel a fines de año. Somalia, como ha dicho, tiene margen para preocuparse por si Estados Unidos no avalaría este plan también, ¿no? Por ahora no se ha visto nada. El cuerno de África es sumamente estratégico, y no creo que sea un área que se ignore como paso interoceánico
bueno, y a Mar Mediterráneo, Mar Rojo, Océano Índico, y por la propia importancia del conflicto, otro conflicto invisibilizado yemení. Pero sí, ahí Irán tiene fichas que apostar, que es un movimiento táctico que ya viene realizando antes del 26-25. Bien, por último, Homer, vos hablaste algo de los desplazados, lo preocupante de los 14 millones de desplazados justamente en Sudán. Ahora, el panorama que avisorás en materia del incremento de estos desplazamientos humanos se contradice con, o en realidad es coherente la situación que están planteando de estados tapón por parte de la Unión Europea, ¿no? En esta suerte de, de alguna manera de cerrar fronteras, de sacar normas bastante antimigratorias. ¿Qué pensás al respecto? Sí, la Unión Europea, Estados Unidos también, siguen con esa política de la Europa fortaleza, ¿no? En el caso de la Unión Europea. Y de hecho, Estados Unidos, Trump está imponiendo un nuevo estilo, que son todos estos acuerdos de deportación. Hoy ha salido a la luz el de Guinea Ecuatorial, claro, que hay detenidos contra la ley Guinea Ecuatorial que deportó a Estados Unidos y quedaron una suerte de limbo jurídico en Guinea Ecuatorial. Es un régimen aliado a Washington, el de Guayana Nguema. Pero bueno, sí, es solo un ejemplo. Eswatini, la antigua Suazilandia, cambió de nombre, también ha tenido estos acuerdos que han sido muy discutidos, muy criticados desde el punto de vista del derecho público internacional, ¿no? por el tema de la cooperación y demás. Sí, lo más grave de Sudán es la invisibilidad que tiene el tema. Yo me dedico a intentar visibilizar lo que no es fácil. Después, otro tema también de la ayuda, el tema del manejo de las fronteras, ¿no? Claro. El enfoque securitario que trata a los migrantes de mero número molesto que hay que expulsar, y los países terceros hacen el papel sucio. Me parece interesante también el punto de vista de que es la crisis monetaria más grande del mundo y todavía no se ha sumado la cantidad de millones de dólares que se requieren. Ahí están las estadísticas. Ya que no se ha juntado ni el 60% del dinero que estaría para que esos refugiados puedan sobrevivir. O sea, otro dato interesante. Sudán roza los 50 millones de habitantes. Por lo menos el 21 millones está con niveles de seguridad alarmantes. Una crisis alimentaria también tremenda, ¿no? Una crisis alimentaria terrible, el riesgo de hambruna, estilo Somalia 2011, estilo Etiopía 1985, digamos, los grandes hitos de hambrunas africanas. Otra vez se vuelve a repetir esa vorágine y no veo al mundo interesado en eso, porque es verdad, Irán, Gaza, Ucrania, Rusia, etcétera, siempre opacan estos escenarios africanos. Tal cual. Mismo el Sahel, o como decía con esto de las juntas militares lidiando con la amenaza yihadista. Sí, se desconoce prácticamente en Latinoamérica, sí. Y bueno, y es verdad que Occidente da la espalda. Sí, Occidente da la espalda, y creo que si las víctimas son negras, desde el punto de vista fenotípico, sí. Si son africanas no interesan, no importa, no conmueve. Tal cual. Conmueve más Ucrania, conmueve más Gaza, o desde ya. No le quito la gravedad, obviamente lo que está pasando es terrible, que lo dirán también, pero hay como un degradé de la gravedad de lo que impactan estas crisis. Desde la barrera de la visibilidad a la barrera de la invisibilidad, y en el fondo del tarro, diríamos, Sudán del Sur o Somalia, entre otras, ¿no? Sí, es el sumo. Bueno, Homer, te agradecemos por el valor agregado que nos das a nuestro programa, como siempre, y bueno, será hasta la próxima. Un fuerte abrazo del mundo migrante. Gracias, Jorge, hasta la próxima. Un abrazo. Nos hemos comunicado justamente con Homer Freisa, uno de los africanistas más importantes de nuestro país.